Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con el proceso de derivación utilizando la misma fórmula de una potencia, parte 2. Ahora tenemos este ejemplo donde nos colocan la variable, que es la x cúbica, en una parte que corresponde a una fracción. ¿Cómo podríamos resolverlo? Muy sencillo. Aquí no tenemos que hacer absolutamente algo raro o especial o valernos de ciertas leyes o propiedades para poderlo resolver. Lo único que vamos a considerar es que este 5 medios es una fracción que de alguna forma está multiplicando a la x cúbica. ¿Cómo es esto? Recuerda que si nosotros tenemos 5 medios y tenemos por acá x cúbica, simplemente es aplicable esto que recordamos el video anterior, pues puedes agregarle un 1 o simplemente dejarlo así y multiplicar este por este y este por este. El resultado nos daría entonces 5x cúbica sobre 2. Entonces, si esto aplica para este tipo de situaciones, al revés lo podemos aplicar también. Es decir, podemos desglosarlo o separarlo de esa manera y lo podemos hacer sin ningún problema, ni afectar el resultado, ni estamos haciendo algo incorrecto tampoco. Entonces, para poder resolver esta derivada, hacemos lo siguiente. Simplemente colocamos el operador derivada. Aquí en este caso lo colocamos de ambos lados sin ningún problema. Lo podemos poner todo junto entre dos, así. Y en el siguiente paso, que es donde ya vamos a trabajar, este 5 medios lo colocamos afuera. Nos quedaría entonces 5 medios derivada de x cúbica. Y como bien recuerdas, pues la derivada de x cúbica pues es muy sencilla de hacer. Ya nada más es aplicarlo. Queda aquí el 5 medios y nos quedaría 3x a la 3 menos 1. Cerramos. Y ya podemos ahí hacer la multiplicación. Podría ser entonces algo así como que el 5 por 3 es 15 medios. ¿Ok? X al cuadrado. Y ese sería nuestro resultado final. O si lo prefieres, puedes colocar esa x al cuadrado junto así, para que nos quede lo más parecido que se pueda a la función original. Entonces nos quedaría algo así como 15x al cuadrado sobre 2. Eso ya es independiente y no afecta en nada el resultado. No pasa nada si lo dejamos de esta manera. O justamente como lo había escrito hace un momento, separado el 15 medios de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como ves, aplicar cuando tenemos estos casos, la x y digamos acompañada o parte de una fracción, así como lo ves en ese ejemplo, pues no tenemos que hacer nada especial. Simplemente saber que podemos aplicar esto, ¿sí? Y una vez aplicado esta forma de separar fracciones, no hay nada más que podamos hacer. Simplemente aplicar las reglas de derivación sin ningún problema. En este otro ejemplo tenemos el inciso B, y igual a 1 sobre 6x al cuadrado. Podemos proceder a separar la fracción de alguna manera. Nos quedaría algo así como que esta parte es un sexto. Pero pasa algo distinto. De todos modos, al separar, digamos que aplicando el mismo criterio de hace un momento, tendríamos que un sexto lo podríamos multiplicar por la x al cuadrado. Pero si lo hacemos exactamente igual, algo así, nos va a quedar un resultado diferente. Puedes verlo de esta manera. Mira, nos quedaría 1 por x, x al cuadrado. Y 6 por 1, 6. Entonces, esto ya no es igual a lo que tenemos aquí en nuestra expresión. Como puedes ver, ya cambió. Entonces aquí el problema es que estamos utilizando mal la x. La estamos colocando donde no debe de ser, es decir, aquí arriba. Entonces, al separarlo, lo que tendríamos que hacer es colocar la x donde corresponde, es decir, abajo, x al cuadrado. Entonces, arriba, pues puede quedar vacío si quieres, pero lo correcto no es que quede vacío, sino que coloques o completes con el 1. De este modo, quedaría 1 por 1, 1, y abajo es 6 por x al cuadrado, 6x al cuadrado. Entonces, notamos que al separar, lo podemos hacer, sí, pero de todos modos queda un problema. Ahora, la x cuadrada nos quedaría en el denominador, es decir, en la parte de abajo y no en el numerador, que es en la parte de arriba donde siempre hemos estado trabajando desde los primeros videos. ¿Sí? Entonces aquí, aunque podemos separar, sí tenemos que emplear algo para poder trabajar esta fracción así como está,
No la podemos simplemente separar y aplicar, repito, porque entonces la x nos quedaría abajo, algo así como que de esta manera. Entonces, aquí ya la regla no aplica directamente, pero sí la podemos aplicar de alguna forma. ¿Cómo aplicamos la regla en estos casos? Lo que conviene entonces aquí, ahora sí, mis queridos visitantes de este canal, mis queridos alumnos que me están viendo, pues es separar, digamos, nuestro proceso de derivación para retomar un poquito lo que son las leyes de los exponentes. ¿Para qué me servirían las leyes de los exponentes aquí? Bueno, hay una ley de los exponentes que me dice lo siguiente. Si yo tengo una cantidad cualquiera como parte del denominador de una fracción elevada a una potencia, la que sea, yo la puedo expresar sin fracción, la misma cantidad, pero con el exponente, ahora me va a cambiar de signo. El exponente debería de ser ahora negativo. Esta es la ley de los exponentes que voy a aplicar justamente en este ejemplo y además de aquí en adelante en varios ejemplos, como podrás ver. Repito, en este caso, si yo tengo algo como que una cantidad elevada a una potencia cual sea, como parte del denominador de una fracción, yo puedo eliminar la fracción, es decir, pasar esa cantidad como que al numerador, ¿ok? Recuerda que esto es equivalente, digamos, a colocar esto, ¿sí? El 1 pues no afecta en nada, pues entonces usualmente no lo colocamos, pero es totalmente equivalente. Es como que todo eso lo pasamos para arriba, o sea, hacia el numerador. El a la m lo estamos pasando al numerador, pero no porque sí, estamos haciendo como que una conversión, pues algo ahí a partir de esta ley de los exponentes, ¿sí? Y lo podemos aplicar sin ningún problema. Simplemente debemos recordar que al hacer esto, hay un cambio de signo. Si no hacemos el cambio de signo, entonces sí estamos haciendo cosas incorrectas. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1 entre x al cuadrado, quiere decir la ley que lo podemos reescribir como x a la menos 2. ¿Sí? Revisa aquí entonces cómo se parece esto con la ley. Si nosotros tenemos otro ejemplo, digamos 1 entre x a la menos 4, entonces tendríamos que reemplazarlo por x a la 4. Es decir, debe de haber un cambio de signo. Aquí tenemos un exponente negativo, ahora lo estamos pasando a positivo, ¿sí? Pero podemos hacerlo siempre de este modo. De igual manera, si yo tengo x a la menos 5, entonces esto lo puedo expresar de manera positiva el exponente, teniendo que hacer esto, x a la 5. Es decir, la ley es recíproca. Podemos pasar de una fracción a una cantidad no fraccionaria, hay un cambio de exponente, o bien podemos hacerlo al revés, de una cantidad con exponente negativo a un exponente positivo, que entonces sería como una fracción. Es decir, podemos tener el caso tal cual como lo dice la ley, como en estos dos ejemplos, o podemos tener este otro, que sería el caso contrario, pasar de un exponente negativo a una fracción, ¿sí? Entonces, esta ley de los exponentes es muy simple, realmente es muy simple. Podemos aplicarla para muchos casos. Si yo tuviera, por ejemplo, 7 dividido entre, no sé, pongamos otra letra, digamos r al cuadrado, también lo podemos explicar como 7. Ese 7 lo tenemos que dejar y tenemos que cambiar r, ahora tendríamos menos 2, ¿sí? Es decir, no importa lo que tengamos aquí, podría ser un 1, podría ser un 7, podría ser otra cantidad. Y eso no afecta en nada. Lo que estamos afectando o trabajando sería nuestra variable y su respectivo exponente, ¿sí? Digamos, si tuviéramos el ejemplo, vamos a utilizar otros números, el 5, no sé, y abajo tuviéramos, por ejemplo, el 2 y tuviéramos x a la cuarta potencia, ¿sí? Recordemos que esta fracción la podemos separar. Entonces, si trabajamos solo con el exponente, debería de quedarnos en la fracción tal cual como está, 5 medios, ¿ok? Y el exponente ahora iría arriba, es decir, ahora va a ir acompañada la x con el 5 y tendríamos que cambiarle el signo a su exponente, que sería menos 4. Entonces, esta ley de los exponentes nos puede ayudar en muchas situaciones, como ahorita lo vamos a ver en estos ejemplos, para que puedas entender que la misma fórmula de derivación aplica para varios casos. Es por eso que te decía en algún momento en el video de introducción a la derivación por fórmula que algunos libros tienen más o menos fórmulas, ¿sí? Porque en realidad cada fórmula se puede readaptar o modificar
para que resuelva casos muy particulares. Pero en realidad, pues es la misma fórmula simple, por eso es que la mayoría de los libros o formularios que puedas encontrar solo tienen alrededor de 20 fórmulas, de 20 a 30 como máximo, entre 25, 26 fórmulas. Y ya otros más incorporan algunas, pero bueno, son variantes que podemos evitarnos si nosotros dominamos estas situaciones como leyes de los exponentes, que al final pues son herramientas esenciales en cálculo diferencial y en cálculo integral y en otras áreas de la matemática, y te ayudarán y salvarán de muchas situaciones cuando vas a presentar ciertos exámenes, sobre todo para el ingreso a la universidad. Ahora sí vamos a resolver esta derivada de la siguiente manera. Como no podemos atacar directamente así como está y derivar, entonces hacemos el cambio. Nos quedaría primero entonces la función y igual a s un sexto, ¿sí? Lo vamos a suponer de la misma manera, un sexto, ¿ok? Y esa x que está aquí la vamos a pasar arriba o podemos colocarla en medio como quieras, pero ahora va a ser con exponente negativo, es decir, a la menos 2. Recuerda la ley de los exponentes que te estoy dejando justamente en este recuadro para que la tengas presente. Entonces nos quedaría de esa manera. O bien también podemos expresarlo de esta otra forma, ¿no? Dependiendo cómo sea lo que a ti te convenga, podríamos decir simplemente x a la menos 2 sobre 6. Pero finalmente recuerda que cuando hacemos el proceso de derivación, pues este 6 lo tendríamos que sacar de la derivada y no sería correcto simplemente ponerlo como 6 y la derivada. Recuerda que no, porque este 6 está en un denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción. Por tanto, es más conveniente si lo dejas simplemente como lo tenemos aquí arriba en lugar de hacerlo como está ahí abajo. ¿Ok? Entonces, lo dejamos así y continuamos con nuestro proceso de derivación. Entonces, aplicamos ahora sí ya, una vez que tenemos nuestra función cambiada o de diferente manera, aplicamos ya el operador derivada. Tendríamos derivada es igual y tenemos que colocar derivada del otro lado. Sería un sexto de x a la menos 2. Bien, primer paso, como te comentaba, pues ese un sexto lo tenemos que separar. Por lo tanto, me quedaría un sexto derivada de x a la menos 2 y ya pues el proceso de derivación ya aquí ya se vuelve sencillo. X a la menos 2 ya sabes que lo vimos en el video anterior, pues tenemos entonces que continuar simplemente colocando un sexto y bajamos el 2 negativo que sería menos 2, colocamos la x y arriba sería menos 2 menos 1, es decir, aquí vamos a tener que sumar esas cantidades porque ambas tienen el mismo signo. Entonces hacemos la multiplicación de una vez. Recuerda que en estos casos es fácil multiplicar, aunque sean fracciones, no importa. Y ahora sí puedes presumir que eres un verdadero rey de las fracciones. Es muy sencillo aplicarlo así. Simplemente quedaría 1 por 2 es 2. Y el 6 lo colocamos y no olvides el signo. Afuera el 1 sexto no tiene signo, se asume que es positivo, más por menos sería menos. Entonces quedaría menos 2 sextos de x a la menos 3. ¿Por qué? Menos 2 menos 1 es menos 3. Ahí nosotros hemos concluido el proceso de derivación, pero hay una situación. El 2 y el 6 que están en la fracción se pueden simplificar, se pueden reducir. Mitad de 2, hay una mitad que es un número entero, que es el 1. Mitad de 6 tiene mitad, que sería 3. Entonces, lo mejor sería colocar ya nuestro resultado de esta forma, menos un tercio de x a la menos 3. Ahora bien, este ya es un resultado correcto, pero lo mejor siempre es, si la derivada me la proporcionan en una forma, es decir, con el exponente positivo, ¿ok? Y como una fracción, es decir, de esta manera, yo también la tengo que regresar o la tengo que dejar como estaba. Yo la pasé a esta otra forma para fines prácticos, para poder trabajar y aplicar mi fórmula, aplicando, como te comentaba, la ley de los exponentes. Pero solamente ya una vez que la trabajamos, sí, ya tenemos que regresar a nuestra función de la forma que nos las han proporcionado, que es entonces de esa manera. Por lo tanto, te decía hace un momento, la ley de los exponentes aplica de manera recíproca, ¿sí? Quiere decir que esta x que está aquí como negativa, la podemos poner con su exponente positivo. Bueno, la x no es negativa, es solamente su exponente, recuerda esa parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría casi igual. El menos, el 1 y abajo el 3, pero con la x elevado al cubo, ahora sí, positiva. Nota que entonces estamos teniendo prácticamente lo mismo, solamente estamos bajando esta x aquí con el 3 y por eso es que nos está quedando de esta manera. Así entonces, si nosotros estamos haciendo un examen, podemos encontrar que los resultados están expresados en positivo
ya solamente tendríamos que hacer del paso que estábamos aquí, que lo vamos a llamar resultado preliminar. Ahora lo vamos a pasar al resultado final, que sería solamente aplicando otra vez la ley de los exponentes para dejarlo como estaba, con el exponente positivo. Este signo menos que está aquí aparte no se afectó para nada porque recuerda que estamos trabajando el exponente nada más. Es decir, no hay cambio de signo ahí porque estamos con el coeficiente. El coeficiente mantiene su signo, ahí no hay ningún problema. Solo estamos trabajando solamente con el exponente. De ser un exponente negativo, pasó a ser un exponente positivo, pero recuerda que esos cambios corresponden a la ley de los exponentes, tal como te lo había yo comentado en esta parte. Así entonces debemos resolver este tipo de derivadas. Tenemos ahora estos dos ejemplos. Vamos a continuar con el inciso C, que nos dice la función y igual a menos 8 sobre x a la cuarta. ¿Sí? Entonces aquí, pues, lo primero sería convertir nuestra función aplicando ley de los exponentes, recuerda esa parte, porque el x a la cuarta está como parte del denominador, entonces no podemos, así como está, aplicar directamente la fórmula 3. Recuerda, este cambio que hacemos es para poder aplicar la fórmula 3. De este modo, justificamos entonces la fórmula 3. Ahora, colocamos el menos, colocamos el 8 y colocamos x a la menos 4. ¿Por qué? Recuerda que esto que está abajo lo subimos, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría abajo? Pues un 1. Pero como ya lo sabes, el 1 no se pone, no es necesario. Entonces, simplemente lo dejamos así. Menos 8x a la cuarta con exponente negativo. Bien, de este modo ya es fácil realizar la derivada. Colocamos operador derivada, ya lo sabemos. De ambos lados quedaría menos 8x a la menos 4. Y empezamos a aplicar el proceso de derivación sacando la constante que es el menos 8, colocando el operador derivada a lo que me quedó que sería x a la menos 4. Y a partir de ahí, ahora sí, aplicamos ya la derivada de ese x a la menos 4. Esto significa que el menos 8 baja exactamente igual. Colocamos un paréntesis y baja el exponente, sería menos 4x a la menos 4 menos 1. Recuerda siempre restar menos 1. Ese menos 1 nunca va a cambiar. No puede ser menos 2, menos 3, menos 4. Siempre va a ser menos 1. Salvo en el caso de que sea una fracción, pues tendremos que convertirlo a fracción, pero finalmente equivale a menos 1. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos multiplicar, es decir, aplicamos esta multiplicación de aquí y aplicamos la resta de aquí. Por lo tanto, el resultado nos daría algo así como que menos por menos es más. 8 por 4 es 32. X elevado a la menos 5, ¿sí? Menos 4 menos 1 se suman las cantidades, pero como es un signo negativo, se deja el signo negativo. Sería entonces menos 5. Y esto ya es un resultado correcto, como te comentaba hace un momento en el inciso B, en el ejemplo B, pero recuerda que la función me lo están dando como positivo el exponente. Entonces, si el exponente es positivo, volvemos a aplicar la ley de los exponentes para regresarlo a su estado normal u original más bien. Entonces quedaría esto como que derivada es igual a 32 sobre x a la quinta potencia. De este modo, este resultado ya está mucho mejor porque ya se ha convertido de exponente negativo a exponente positivo. ¿Sí? Veamos entonces este otro ejemplo donde tenemos el inciso D, y igual a 7 sobre 2x cúbica. Hacemos lo mismo, la conversión primero, quedaría entonces esto como 7, el 2 se queda igual porque solamente estamos trabajando con la x y su exponente. Esa x y su exponente la podemos colocar aquí en medio y esto ya es correcto. ¿Ok? O bien la podemos colocar justo aquí, ¿no? Como menos 3. Eso no importa finalmente. Lo que sí importa es que no la dejemos abajo, y también que hagamos un cambio de signo en el exponente. Si el cambio de signo lo olvidas, entonces el resultado será totalmente incorrecto. A partir de aquí ya podemos aplicar el proceso de derivación. Entonces comenzamos y quedaría como derivada de todo esto es 7 medios de x a la menos 3. ¿Ok? Así de sencillo. Y empezamos a aplicar las demás fórmulas o los demás pasos de derivación, que sería sacar el 7 medios, dejar el operador derivada, perdón, aquí, y colocar lo que me queda. Entonces sería el menos 3, x a la menos 3.
Empezamos a hacer ahora sí la derivada de esta parte, quedando el 7 medios exactamente igual. Bajamos el exponente, bajamos la x y arriba tenemos menos 3 menos 1. El resultado final de esto, ya podemos hacer la multiplicación. Recuerda esta parte. 7 por 3 es 21. Abajo dejamos el 2 y como es más afuera y menos adentro, menos. Que multiplica, perdón, este signo ya no va, el símbolo de paréntesis, que multiplica a x a la menos 4. Ese sería nuestro resultado ya derivado, pero falta. ¿Por qué? Porque tenemos que también aquí el exponente nos los han dado en positivo. Por lo tanto, debemos regresarlo a positivo. Además, este 21 medios, pues ya no podemos simplificarlo. El 21 no se puede dividir entre 2 y el 2 no se puede dividir entre otra cantidad que no sea 2. Entonces ya no podemos simplificarlo. Eso sí lo vamos a dejar así como está, quedando nuestro resultado final como menos 21 entre 2x a la cuarta, ¿sí? Recuerda que esta x con todo su exponente bajarían y cambia su exponente de signo. Solamente va a cambiar el exponente de signo. La x no le vamos a poner un signo menos. Por lo tanto, este sería ahora sí nuestro resultado final. Aunque este es correcto, lo ideal sería este otro resultado final. Veamos ahora estos últimos dos ejemplos. Para este inciso E, nos quieren asustar aquí con este pi, ¿verdad? Recuerda que el pi es una constante y es tomado como tal, por lo tanto, simplemente ignoramos que haya un símbolo y recordemos que es una constante, es pi entre 12. Ahora, el exponente, aunque está en la parte inferior, nos los están mostrando como negativo. ¿Qué hacemos? Pues es exactamente lo mismo. Es decir, vamos a aplicar la ley de los exponentes sin ningún problema, ¿sí? Hacemos el cambio de signo. Por lo tanto, la función me quedaría como y es igual, colocamos el pi, colocamos el 12 y arriba, o bien podemos colocarlo no arriba, sino como quieras, puedes ponerlo justo al lado, ¿sí? Colocando entonces x al cubo. Ahora me quedaría positivo, lo cual es mucho mejor. Trabajamos con un exponente positivo, es mucho más fácil que trabajar con un exponente negativo. Y como se prefiere siempre los exponentes positivos, en este caso, al final, la derivada la dejaríamos como exponente positivo. Ya no tendría caso expresarla así como un exponente negativo. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos, pues el proceso de derivación sería muy sencillito porque ya tenemos muchos ejemplos sobre esto. Nos quedaría, incluso podemos saltarnos algunos pasos si quieren, pero a mí me gustaría colocarlos tal cual, como los he estado explicando en todos los videos, para que pues se te resulte mucho más sencillo y no digas, bueno, aquí por qué se está brincando pasos, y acá no, y acá sí, mejor lo hacemos así, todo uniforme. Quedaría de este modo el pi sobre 12, perdón, aquí tenía un errorcito, que multiplica a la derivada de x cúbica. Finalmente empezamos a derivar, pi sobre 12 queda exactamente igual. Quedaría aquí 3x a la 3 menos 1, ¿sí? Y finalmente esta derivada nos quedaría algo así como que pi por 3, lo cual no es correcto expresarlo como pi 3, sino al revés. Recuerda que primero van los coeficientes numéricos y después los simbólicos. Entonces quedaría algo así como 3pi. 3pi sobre 12 que multiplica a x a la 3 menos 1 me queda 2. O sea, 3x al cuadrado. Este sería el resultado final. Este resultado lo podemos simplificar, pues veamos. El 3 lo podemos dividir entre 3 solamente. Pero resulta que el 12 también lo podemos dividir entre 3. Entonces dividimos arriba y abajo entre 3. Finalmente sí lo podemos simplificar. Entonces si dividimos arriba entre 3 me quedaría 1. Es decir, solamente coloco a pi. ¿Ok? Porque el 1 pues no se pone. Y abajo 12 entre 3 me toca a 4. Por lo tanto, quedaría de esta forma. O puedes expresarlo el pi junto con la x al cuadrado, no hay ningún problema, pero este ya sería ahora sí un resultado final que podemos colocar en nuestro ejercicio. Veamos ahora el último ejemplo que tengo por aquí preparado para ustedes. El inciso F, donde tenemos y igual a 9x a la quinta sobre 2x al cuadrado.
aquí tenemos X en los dos lugares, es decir, donde está el numerador y donde está el denominador. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cómo le hacemos? Pues podemos otra vez recurrir a la ley de los exponentes. ¿Sí? Recuerda que las leyes de los exponentes no hay una sola, son varias leyes que podemos aplicar. Y en este caso tenemos algo como esto. Mira, tenemos una ley que nos dice que si tenemos esta situación equivale a dejar la A, pero arriba los exponentes se restarían. Esta es la ley que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que mejor se acopla, la que más nos sirve para nuestro propósito. Ya que vean, en este caso la A es como la X y tenemos X y X, o bien A y A, ¿ok? Y los exponentes M y N pues son cantidades como las que tenemos aquí, que es el 5, que sería la M, y el 2, que sería la N. Entonces equivale a desaparecerlos de una fracción, dejarlos de manera entera, simplemente volviendo a colocar la X o la A en este caso, ¿verdad? Y hacer la resta de los exponentes de esta manera. Esa es otra ley de exponentes que nos va a servir bastante. Sí, de este modo nos quedaría de la siguiente manera nuestra expresión. Ya se va a simplificar. Nos quedaría como y es igual a 9 medios. Recuerda que el 9 medios no lo debemos de mover ni cambiar para nada porque son constantes. El 9 y el 2 son constantes, entonces 9 medios es una fracción. Y solamente estamos trabajando con la variable x, por lo tanto me quedaría aquí, siguiendo la ley, x a la que a la 5 menos 2. Y ya sabemos que 5 menos 2 es 3. Simplemente te estoy ilustrando aquí todos los pasitos para que lo puedas ver de una forma mucho más clara. Esto no es necesario que hagas esta parte. Puedes saltarte directamente a este resultado. Los profesores de cálculo que te estén dando clases, pues verán y entenderán precisamente lo que estás haciendo, ¿sí? Y si te lo pregunta, bueno, ya sabrás darle una explicación que es por la ley de los exponentes, estás haciendo un reacomodo de esta función original. Entonces, ya teniendo este caso, así ya podemos aplicar la derivada muy sencillo. Cabe mencionar que si los exponentes estuvieran al revés, es decir, arriba tuvieras el 2, es decir, x cuadrada, y abajo el 5, x a la quinta, pues tendrías lo mismo, pero ahora cambia el orden. Entonces tendrías 2 menos 5 y tu exponente sería x a la menos 3. Con lo cual el exponente, aunque quede negativo, no hay ningún problema porque ya sabemos aplicar el proceso de derivación cuando tenemos exponentes negativos. Entonces, lo que no importa es quién de los números es mayor o es menor. Finalmente, la ley de los exponentes nos dice que para aplicarse debemos dejar la misma base, que en este caso, pues, de la ley pues, se menciona como A, pero nosotros tenemos la X, bueno, pues dejamos la X y los exponentes los restamos en ese orden. Al exponente del numerador le vamos a restar el del denominador, es decir, al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo. Podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? No importa que el de arriba sea mayor o menor, eso no importa. Nos podría dar como resultado un positivo o un negativo, eso no importa. ¿Okay? Lo que importa es que nos quedemos con una sola X para poder aplicar nuestro proceso de derivación. Por eso te lo comento, porque puedes toparte con otros ejemplos donde sea el caso de que los exponentes te den como resultado una resta con un número negativo. ¿Sí? Aquí nos dio positivo, entonces pues vamos a continuar el proceso de derivación, pues demasiado fácil, aplicando como ya lo has visto el proceso anteriormente en todos los ejemplos que hemos estado llevando, ¿sí? Sería aplicar operador derivada de ambos lados y bueno, de ahí comenzar con el proceso. Lo puedes acelerar si gustas. Bien, una vez ahí ya empezamos a derivar, colocamos el paréntesis y ya bajamos el número 3, que sería el exponente. 3x a la 3 menos 1. ¿Sí? Haciendo estas operaciones ya podemos multiplicar 9 por 3, sería 27 medios x al cuadrado. Y este sería entonces el resultado final de esta derivada. 3 menos 1 pues es 2. Aquí no podemos simplificar el 27 y el 2, nos quedaría así tal cual. Y como se prefieren los exponentes positivos, pues no es necesario que hagamos ninguna otra movimiento para poderlo dejar así como está aquí en la función. Simplemente lo dejamos así, tal cual. ¿Sí? Entonces, espero que con estos casos ya haya sido suficiente para abordar la mayoría de los que te puedes encontrar ahí. Hemos procurado trabajar aquí varios ejemplos, por lo cual
sí te aconsejo seguir practicando con otros ejemplos que te encuentres por ahí en los libros para que vayas viendo si son soluciones correctas y me puedes dejar todas tus dudas aquí en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.